Hola, buenas tardes. Estamos con nuestro historiador preferido, Alejandro Gómez, un gran amigo. Habíamos estado charlando ya sobre los orígenes de la Revolución Gloriosa y las bases liberales que determinaron el crecimiento de Gran Bretaña a partir de esa revolución. Y ya nos había quedado la idea de comparar las revoluciones que estuvieron más o menos en paralelo, que fueron la americana y la francesa, para ver las similitudes y las diferencias. Entonces, hola Alejandro, ¿cómo estás? Hola Karina, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo va? Eh, Bien, nos quedó eso latente, las ganas de nos, charlar sobre eso. nos había quedado ese tema pendiente y teniendo en cuenta un articulito del cual vos después seguramente pones el link y vamos a mencionarlo a lo largo de la charla de hoy, Robert Peterson en un pequeño ensayito que se llama A Tale of Two Revolutions, ¿no? Un relato de dos revoluciones, compara los las causas y las consecuencias de la Revolución Francesa y de la Revolución Americana o la independencia de Estados Unidos. Vos fíjate que nosotros no solemos hablar de la Revolución Americana, por lo general hablamos de la independencia de Estados Exacto. Unidos, y sí de la Revolución Francesa. Entonces, él en 10 páginas, que son muy recomendables, hace una comparación de ambas, y yo siempre que lo mando a leer a mis alumnos y cuando hablo brevemente en mis clases de esto, digo, la Revolución Francesa es uno de los temas sobre los que más se escribió en toda la historia de la humanidad. La Segunda Guerra Mundial, la Revolución Francesa y quizás ahí en tercer lugar la Revolución Rusa. Con lo cual hablar 10, 15, 20 minutos sobre esto o leer 20 páginas es solamente una pequeña introducción para que Es, alguien es, le es, guste. entrar, es apenas ver por la mirilla. Y lo que Exactamente. tiene es que además se reescribe, viste que cada tanto hay como nuevas aristas y se ve Hay, de un punto de vista de exactamente, otro. hay nuevas interpretaciones, etcétera, pero es interesante la Revolución Francesa porque en América Latina y sobre todo en Argentina debe ser uno de los temas que en la escuela de historia extranjera más de los que más se habla y sobre todo por este dicho, ¿no? Libertad, ¿no? Fraternidad e igualdad, ¿no? Y entonces se Ya la insiste, y jodieron sobre con todo, eso. claro, sí, sobre todo con esto de la igualdad y qué tipo de igualdad, qué tipo de libertad y qué tipo de fraternidad. Eh, si nosotros lo estiráramos hasta el presente, podríamos decir que cualquier partido populista dice exactamente lo mismo. Porque habla de la libertad de los pueblos, de la hermandad o la solidaridad, en este caso la Sí, la fraternidad sería fraternidad vendría a ser la tatarabuela de la solidaridad. la solidaridad, ¿no? Y la igualdad, sobre todo, ¿no? Entonces, y por eso se hace mucho hincapié en la Revolución Francesa, que tuvo impacto en la independencia de los países de América Latina. Eh, entonces, quisiera marcar dos o tres puntos esenciales que Peterson hace en su texto y vos me vas preguntando o Dale. agregás lo que quieras, ¿no? Sin problema, pero, porque es una charla. Pero básicamente lo que él dice es, al comienzo, las dos revoluciones tenían estos mismos principios, ¿no? Esta idea de la libertad, esta idea de ir contra el Estado absolutista. Ya a finales del siglo XVIII, la idea del Estado absolutista está muy puesta en duda por todo lo que vimos nosotros en nuestra charla anterior, ¿no? De las ideas que van surgiendo a finales del siglo XVII y se van desarrollando a lo largo del siglo XVIII. Entonces, él marca primero dos cuestiones. Una, cuando Estados Unidos hace su independencia en 1776, él dice, los norteamericanos lo hacen es una revolución conservadora, es para conservar la libertad que ya tenían. Claro. Habíamos visto nosotros que después de la Guerra de los 7 Años, en 1763, Inglaterra empieza a poner más control en una de las colonias a las que menos atención le había prestado, que era la norteamericana. Nuevos impuestos, nueva presencia militar, se involucran más en las decisiones internas de las colonias. Los colonos saltan contra eso, porque además conocían estos principios que habían dado origen a la Revolución Gloriosa 100 años antes casi. Exacto. Entonces él dice, Sí, aparte habían tenido un desarrollo político muy importante los colonos.
Por ese se dejar autogobernaba. hacer, claro, exactamente, ese dejar hacer les permitió un desarrollo político-intelectual propio, obviamente que viene, digamos, de las raíces de la Revolución Gloriosa, pero concretamente habían logrado un desarrollo personal que de pronto vienen y es como que les quieren retrotraer un avance sobre libertades y sobre condiciones políticas y económicas que ellos ya daban por sentadas. Ese es un punto central. Ellos tuvieron casi 150 años autogobernándose, ¿no? Digamos, aparte reconocían a la autoridad del rey. Es más, cuando ellos hacen la revolución no están buscando la independencia, están dejando que los dejen, están buscando que los dejen seguir como ellos ya venían. En cambio, la revolución francesa en realidad es una respuesta a un gobierno corrupto, a un gobierno que los opresiona, que los subyuga, es la respuesta a lo que se llama el antiguo régimen, este sistema por el cual la sociedad estaba dividida en tres grandes grupos, ¿no? La nobleza, el clero y el tercer estado, que sería el pueblo, los campesinos, etc. Si bien hay en ese tercer estado hay varias distinciones, pero básicamente ellos no tenían la representación que requerían en el gobierno. Entonces, primero se produce la Revolución Norteamericana, en 1776, que paradójicamente habíamos visto, creo, el rey de Francia apoya a los colonos en su guerra, Claro. porque quiere como una especie de venganza contra Inglaterra que lo había derrotado en la Guerra de los 7 años. Sin darse cuenta que al apoyar eso, de alguna manera está avalando este tipo de ideas. Entonces, Y además está gastando, digámoslo, una cantidad de plata que no tenía. no tenían porque ya se habían quedado medio fundidos con la Guerra de los 7 años. Y entonces ahí viene un tema que es central y que quizás lo podemos asociar con algo de lo que pasa en la actualidad, que es, el rey tenía dos opciones: o bajar el gasto, ¿no? y mejorar la administración y terminar con muchos lujos, etcétera. La corte esa francesa, que los que tienen la suerte de viajar pueden conocer el Palacio de Versalles y cómo era la vida, etcétera. Todo eso costaba muchísimo dinero, más allá de los ejércitos, etcétera. Entonces, en 1774, el rey Luis XVI, Luis XVI. 16. El 14 es el que promovió la creación de Versalles, pero 100 años antes, en 1650 por ahí. Pero entonces nombra como ministro a Turgot, que tenía ideas económicas liberales, ¿no? Digamos, de alguna manera, bajar los impuestos, de regular la economía, eliminar monopolios que tenía el gobierno, menores impuestos aduaneros, etc. Ahora, todo eso que el rey ¿Logra Turgot en algún momento hacer una reducción del gas de lo que nosotros llamamos actualmente el gasto público importante? Exacto, pero ¿quién se opone? El rey está, bueno, lo ve, vamos por ahí, pero ¿quién se opone? La burocracia, ¿no? Los nobles que lo rodean, la corte, digamos, en aquel momento era la corte, hoy podríamos decir la clase política. La clase política, es exactamente la clase política. ¿No? Todos Entonces, los que se beneficiaban con el largo tramo de burocracias y regulaciones, porque sí, todas las mini aduanas que había en el medio y de las que cobraban, obviamente. Exactamente, porque, digamos, era algo que había estado así durante siglos, ¿no? Y esto también nos puede llevar a pensar algo interesante. Las cosas no es que siempre van a seguir siendo de la misma forma. El tema es que el cambio a veces lleva muchas generaciones, es decir, como siempre hablamos con nuestros conocidos, no vamos a ver el cambio en Argentina. Ahora, eso no quiere decir que no vaya a suceder. Quizás en el 2100, cuando termine la cuarentena, viene el cambio, pero por decirlo, ¿no? Para ponerle un poco de humor a la cosa. Entonces, bueno, en realidad si lo pensamos en términos de Revolución Francesa, cuando las cosas no se flexibilizan, al final se rompen. Hay que aprender de esas tiranteses ridículas en la historia. Esto es lo que sucedió en aquel momento. Es decir, finalmente el rey, presionado por la corte y sus consejeros, etcétera, lo quita a Turgot,
vuelve atrás con todo eso y sigue con el modelo tradicional, ¿no? De gasto, y entonces la respuesta fue más impuestos, más controles. Ahí viene, ¿no?, nuestro amigo Necker, Claro, que viene a ser el tatarabuelo de Guzmán. Sí, digamos, el nivel de vida de la gente común cada vez se fue haciendo peor, ¿no? Ahí el propio autor de este artículo, Peterson, dice, bueno, si se hubiese seguido con las ideas de Turgot, es muy probable que se hubiese evitado la Revolución Francesa y que Francia se convirtiera en una potencia industrial, ¿no? Porque tenía todas las condiciones como para hacerlo. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? La población cada vez se empieza a presionar más. Para hacer corta una historia larga, el 14 de julio de 1789 se produce la toma de la Bastilla. Se levanta el pueblo, ¿no? Siempre liderado por los intelectuales y los promotores de todos estos disturbios. La gente, por lo general, necesita que alguien los promueva. Este es otro tema que nosotros muchas veces también discutimos en distintos ámbitos, si el mundo de las ideas es importante o no. Es clave, ¿no? Pero después tiene que haber alguien que haga las cosas, que vaya, que esté dispuesto a ir al barro, a ensuciarse, ¿no? Y, digamos, hay una cosa notable de las fechas de la Revolución Francesa que es llamativo. Nosotros reconocemos, digamos, para poner una fecha, así como pones el 4 de julio, qué sé yo, pones la fecha de la francesa, pones el 14. Que el 14 es efectivamente la toma de la Bastilla. En realidad podríamos tener otras fechas. El 5 de mayo creo que se llama Estados Generales y el cancha de pelota, el juego de pelota, el juramento, creo que es el 20 de junio, que son momentos más moderados, porque son momentos que inician el proceso. Y vos fijate que lo que quedó es el día más sanguinario, que es el que vos estás diciendo. Era el pueblo manejado por 2 o 3 delincuentes que hicieron una acción absolutamente vil, como pactar para entrar a buscar armas y de paso degollar a todos los que estaban ahí y llevarlos en picas, arengando ahí sí a las masas, ¿no? Bueno, lo que resalta sobre esto el artículo es, él dice, bueno, lo que genera la revolución, primero la anarquía. Claro. Es la anarquía, porque además, y esto pasa mucho, inclusive en cualquier tipo de movimiento de estos, hay algunos que son más moderados y hay otros que son más radicalizados, y por lo general el que es el más radicalizado, sobre todo al comienzo, es el que toma la bandera. Muchos de estos que vos señalabas, que pasaron por las armas a todos los que se le cruzaban, después terminaron ellos en la guillotina. Sí, es cierto, es cierto. Porque la propia revolución luego se vuelve, cuando crean este comité de sanidad, ¿no? Empieza cualquiera que duda sobre alguna medida, es sospechoso de traición y lo mandan a la guillotina. Se descarrila totalmente. La idea original, en principio, era tener una monarquía constitucional como estaba en Inglaterra. Porque vos fíjate que de hecho el rey no desaparece automáticamente, pasa un par de años. Cuando el rey ve que esto no... Cuando el rey no está de acuerdo, no quiere transar en esto, y trata de huir para buscar a sus aliados, lo detienen ahí. En Bahrein. En la noche de Bahrein, como se conoce, lo toman prisionero y al poco tiempo termina él y toda su familia en la guillotina, y ahí viene la época del terror, ¿no? La revolución más sanguinaria, y sobre todo que, o sea, no solamente contra los opositores, la nobleza sobre todo, sino que acá se va contra la nobleza y contra la iglesia, ¿no? Y esta es otra diferencia que marca el autor, claro, del artículo. Dice, bueno, la Revolución Americana fue una guerra de independencia para conservar un status quo que ellos tenían previamente. Termina la guerra de independencia, estos 6 años que dura, luego tardan otros 6 años en ponerse de acuerdo a ver cuál va a ser el modelo de país que tienen, ¿no? Primero eran los artículos, estaban los federalistas, los antifederalistas, los que querían un gobierno central relativamente fuerte, relativamente comparado con lo que era la época, y los que querían que cada estado fuera casi independiente. Exacto. Los antifederalistas y los federalistas. Terminan triunfando los federalistas,
se hace la Constitución en 1787, se termina de aceptar por los estados necesarios para elegir un presidente en 1789, justo el mismo año que estalla la Revolución. Es decir, y fíjate que también esto, si lo querés comparar con la Argentina, es interesante, porque nosotros hacemos la independencia en 1816, o si querés, algunos dicen, bueno, 1810, aunque no se declare la independencia, etc. Son procesos. Tardamos 50 años para que todos acepten la Constitución, 1860. ¿No? Y después 20 años más para la Federalización de Buenos Aires, que algunos dicen, bueno, si querés poner un número redondo, 50 años o 70 años. Estados Unidos en 8 años lo hizo. Entonces tardamos mucho. Y entonces ahí no hubo guerras civiles, no hubo guerras internas, salvo hasta 1861, la Guerra de Secesión, que duró 4 años. Ahora, en Francia, cuando se produce la revolución, entonces primero es ver cómo se resuelve este tema, una monarquía constitucional, una república, etc. Cuando lo tienen prisionero al rey ya saben que viene la república, que la opción de una monarquía constitucional no existe. Y entonces viene el periodo este del terror, ¿no? El periodo este más duro, más fuerte, cuando todo aquel que es sospechoso cae. Y un tema interesante que menciona Peterson referido a la cuestión económica es, entonces la revolución, vos fíjate que le van a cambiar no solamente una revolución política, sino le cambian el formato el nombre a los días, a los meses. Bueno, si te fijas ahí, la base de toda la construcción del imaginario revolucionario socialista, la tenés ahí. Después eso lo vas a ver en la Revolución Rusa y lo vas a tener viendo en los socialismos a lo largo de la historia. La modificación, o sea, el romper con lo antiguo en todos los estamentos. Entonces, contra la religión, contra el lenguaje, contra la propiedad, contra las tradiciones, el hombre nuevo, la sociedad nueva, construida de arriba hacia abajo, que es algo que jamás pasó en la Revolución Americana. Muy por el contrario, fueron absolutamente respetuosos de todas las tradiciones, de las creencias, tuvieron fuerte hincapié en esa institucionalidad. Bueno, vos fíjate que, ahí adelantando un poquito a lo que dice el autor, esto es revolución. ¿En qué termina toda esta gran revolución? En Napoleón. Exacto. En un rey que no es rey, ¿no? Digamos, en un emperador que tiene más poder que el propio rey al que habían quitado. Lejos, ¿no? Lejos. Porque tiene un ejército que le responde, no. Va a llegar a dominar casi toda Europa, ¿no? Salvando de nombre algunas instituciones, algunas leyes, ¿no? Terminando con algunos privilegios, pero aún así, lo que muchos no recuerdan, no sé si porque no lo saben o les conviene no recordarlo, es que en 1815 otra vez está la monarquía en Francia, ¿no? Está una monarquía que se va a convertir en una monarquía absoluta, con Carlos X, que va a tener otra mini revolución, pero que va a venir otro rey, Luis Felipe de Orleans, en 1830, hay otro levantamiento. Y vos fíjate que porque mucha gente se queda con la Revolución Francesa, esto. Sí, como si hubieran terminado con las monarquías, como si Francia hubiera terminado con las monarquías en ese momento. Exactamente. Lo que hizo fue, bueno, un baño de sangre primero, una gran serie de cambios que tampoco benefició a los que decía que iba a beneficiar, que era el pueblo, porque el caos económico que se generó luego fue tremendo. Y esto pasa en todas estas revoluciones que vos mencionás. Un punto interesante para hablar de la economía, bueno, se atacó a la propiedad privada, vinieron las expropiaciones, el reparto de tierra, se pensaba que con lo que se le sacaba a la nobleza iba a servir para repartir entre todos. Para abastecer el gasto que aumentó notablemente. Lo que hicieron fue espantar al capital. ¿No te hace acordar un poco al impuesto a los ricos? ¿Viste que el impuesto al rico viene a solucionar todo? Pero sí, porque es elemental. ¿Ya? Es por eso, si vos ves todo este tipo de revoluciones, cuáles fueron las consecuencias para la gente que dicen beneficiar, fue peor, porque inclusive, es más, en el caso de la Revolución Francesa, como fue tan anticlerical,
la mayoría del campesinado francés, la mayoría de los franceses eran católicos o protestantes hugonotes, como se los conoce en Francia, pero eran creyentes. Esta revolución es anticlerical porque el argumento que luego toma el comunismo es este sistema de explotación fue avalado, legitimado por la iglesia que te decía que, lo importante no es la riqueza en este mundo, sino el paraíso eterno. Entonces dicen, estos legitimaron la explotación de estos otros. Y digamos, según quien sea el que lo ve, yo pienso de alguna manera, pero obviamente la solución que a mí me gusta es otra, es decir, bueno, ahí había una alianza cerrada, estrecha entre la iglesia y la nobleza, ¿no? Que viene de siglos atrás. Ahora, una cosa es separar la iglesia del Estado, otra es suprimirla directamente, ir a la quema de iglesias, expropiación de las tierras, expropiación de muchos nobles tuvieron que huir a Europa, claro. Obviamente que luego volvió, y además este tipo de cosas lo que genera es la revancha. Exacto. Que también es algo que nosotros vemos, ¿no? En estos días en las redes. Vos decís una idea distinta, eso es el enemigo. Aunque ayer haya sido amigo. El otro día, ayer, bueno, yo porque no ando mucho en las redes, pero ando. Es decir, gente que se dice liberal, si vos decís algo distinto, chao, te descalifican de arriba a abajo. Pero si lo aplaudís, sí sos aliado. Esa es otra herencia del imaginario de la Revolución Francesa, que es la colectivización de la idea. Y la colectivización de la idea genera necesariamente una grieta, o sea, son grupos que piensan en un todo conjunto. No es que podés, bueno, mirá, a mí me parece bien esto, mal esto, yo qué sé. El desarticular la idea del individuo como generador de pensamiento crítico, y vos tenés que suscribir a un colectivo o al otro, y conforme a eso te parás y se determinan todas tus ideas. Entonces se supone que pensás en todos los aspectos igual, y ahí generás las grietas que son más viejas que caminar, que parece que ahora las descubrieron, pero que son también esa parte, ¿no? Esa contienda eterna unos contra otros, que es muy propia de la Revolución Francesa. Bueno, hay dos cosas, una para la actualidad y otra para volver a la historia, ¿no? Que a mí me sorprende mucha gente que se autodenomina liberal, pero que no lo entiende. Esto de pienso distinto. Si el liberalismo es pensar todos igual, entonces ya no sos liberal, ya sos una X de un nuevo movimiento que llámalo como quieras, ¿no? Ese es un punto. Y obviamente que también molesta el que piensa distinto, en cualquier ámbito. Porque te la hace más difícil si el tipo se planta a decir, no, a mí esto no me parece. ¿No? Bueno, yo si subo una foto quiero que me digan me gusta. Por suerte todavía no existe el dedo no me gusta, ¿no? Pero vos fijate la ridiculez yo no sé si esto ya funciona o no, pero lo estaban considerando, decir, vamos a sacar el me gusta. Porque también hace sentir mal a los que suben una foto y tienen 3 me gusta y el otro tiene 2 millones. Y el tipo se siente mal. Bueno, si no te querés sentir mal, no entres ahí, porque lo más probable es que en las redes sociales no te vas a sentir bien, ¿no? Digamos, más allá de que alguno tiene esa ilusión. Ahora, volviendo al tema historia. de la revolución. En los primeros años, inclusive, si vos mirás, el artículo no lo menciona, pero empezaron con los controles de precios, porque ellos empezaron a emitir un papel que se llamaba el assignat, papel moneda. Y en un recuadro, el papel moneda decía, curso legal y forzoso bajo pena de muerte. O sea, si vos no lo querías aceptar, igual la gente no lo aceptaba, porque es como que el gobierno ahora te diga, tenés $100, lo querés vender, andá al banco a venderlo a 62 pesos. Y si no, bueno, matame, porque es como cuando te agarra el chorro que te dice, dame el teléfono, matame, y vos te quedás indeciso y perdés por no entregar el teléfono. Otra de las paradojas, ¿no? que pasa, ¿no? Uno se resiste, hasta es capaz de recibir un tiro para que no le lleven el auto, no le lleven el teléfono, pero el gobierno te lleva varios autos, varios teléfonos por año y no hacen nada.
y después si salís a protestar sos un antipandemia, ¿viste? Un pro pandemia, que no sé cómo se llama, ¿no? Los nuevos grupos, ¿no? Pero si el gobierno te saca la mitad, Más. si tenés un teléfono, medio teléfono te lo saca todos los años. O sea, cada 2 años te roba un teléfono. Y ahí vos te quedás, ¿viste? Ahora, si viene el chorro, prisión perpetua y te resistís y lo que sea. Volviendo a por qué la revolución también es importante para nosotros, porque estas ideas que el autor dice, mirá, las ideas de la libertad, de un gobierno limitado, de la división de poderes, por eso hablamos tanto de Montesquieu, asociado a la Revolución Francesa, a la República. El autor dice, las ideas eran iguales en Inglaterra o en Estados Unidos y en Francia. Lo que pasa es que en Francia no se aplicaron de ese modo. Y para poner orden, después de todo el descalabro de la época esta del terror de los jacobinos, persiguiendo gente, controlando la economía, poniendo precios máximos, etcétera, fue la creación de un directorio entre los que estaba, en uno de ellos, Napoleón, que luego, gracias a una especie de golpe de Estado, llega al poder con el consulado y en 1804 se hace coronar emperador. Exacto. ¿Y dónde se hace coronar emperador? En Notre Dame. Vuelve a la iglesia. Porque este es otro punto importante. Estos revolucionarios, en todo el mundo siempre, pero en esta época, creen que tienen la clarividencia de saber qué es lo mejor para la sociedad. Y si ellos vieron que la iglesia era algo negativo, lo borran, ¿no? Así como en su momento llegaron los españoles a América y todas las religiones paganas para ellos las quisieron borrar. Quedaron ocultas en algún lugar. En algún momento los aborígenes seguían practicando eso, en algún momento las unieron, crearon eso que se llama el sincretismo, esa mezcla de alguna tradición, etcétera, con lo nuevo. Pues, los franceses seguían siendo religiosos, porque la religión no te la van a sacar de un día para el otro. Eso sí que es imposible, porque es tu creencia última, para los que creen, obviamente. Entonces Napoleón, que no era ningún estúpido, dice, bueno, me hago coronar en la Catedral de Notre Dame, y le vuelvo a dar esta presencia a la iglesia, no el poder que tenía antes, no esos privilegios, pero sí él va a tener el poder absoluto. Y va a tratar de expandir esa revolución moderada, si se quiere. Por eso, comparado con los que vienen antes, Napoleón era un moderado. Napoleón hace algo interesante ahí que estás diciendo, perdóname que te interrumpa, sí. Que tiene que ver con avivarse, increíblemente brillante, de la condición popular. Y en ese sentido me parece que, volviendo al comparativo entre las dos revoluciones, la Revolución Americana no se mete con la tradición de la gente. O sea, realmente no se mete con sus costumbres, no se mete con sus tradiciones, no se mete con su lenguaje. Cuando vos decías conservadora, que me parece que te referías a esto, ¿no? A sostener aquello que es constitutivo de esa sociedad, que es lo que está de abajo hacia arriba. Y van, digamos, van contra aquello que generó molestia, que fue la imposición de nuevos impuestos y nuevas regulaciones y todo esto que estábamos diciendo, que venía, digamos, del imperio y que ellos no estaban acostumbrados o no pensaban aceptar, que lo hablamos en la charla anterior. La Revolución Francesa tiene al revés, tiene toda esta cosa de poner de arriba para abajo un montón de aspectos, no solo en la cuestión sobre la propiedad y sobre la religión, sino pequeñas cosas que no iban a pasar, pero eso lo sabemos nosotros ahora, y lo sabemos porque hemos visto esto repetirse y repetirse, y lo vamos a seguir viendo, y como bien decís, nos vamos a morir, se va a seguir repitiendo, que es la idea de ir sobre tu calendario, sobre las fiestas tuyas, sobre tu religión, sobre la educación de tus hijos. Hay una cosa muy interesante que no sé si le vas a nombrar sobre el artículo de Peterson, que tiene que ver con Saint-Just, con la idea de meterse con la educación de los hijos, o sea, con la constitución de la familia. Y todo eso empieza a generar una cosa que Napoleón es muy
es muy vivo para ver, porque Napoleón vuelve a la condición, a esa cosa popular, lo que hoy llamaríamos un populista, de avivarse, que todas esas cosas, si las levanta y las enaltece, bueno, se queda con el clamor popular. Me parece que en ese sentido es brillante Napoleón cuando termina con toda la locura, ¿no? Sí, y vos fíjate, vos ahí señalabas lo de Estados Unidos y la religión. Eh, Ellos son muy religiosos, pero siempre tuvieron separado la religión del Estado, porque originalmente los colonos que llegan a Estados Unidos son perseguidos religiosos en 1600, porque es de la época en que se había creado lo que se llama la Iglesia Anglicana, allá en 1500, primero con Enrique VIII en 1535, 40, ponele, ¿no? No pensabas hablar de ello, de que no tengo la fecha clara, pero más o menos en esa Sí, época. después con María, iban y venían, Claro, iban y bueno, venían. es que Enrique VIII se quería divorciar de Catalina de Aragón para casarse con Ana Bolena en plena época de la Reforma Protestante. Entonces lo terminan convenciendo de, mirá, vos sos el rey de Inglaterra, no tenés por qué pedir permiso al Papa, podés hacer esto. Entonces se crea la Iglesia Anglicana. Luego pasan varias cosas, pero la hija que él había tenido con Catalina de Aragón se convierte en reina, María Tudor, y entonces ella vuelve al catolicismo. Otra vez todo. Eso también es interesante. En Inglaterra pasó esto. Fue un periodo muy largo, porque él se Sí, alejó de Roma y los católicos se levantaron contra él. Bueno, pero para hacer corta la historia y llegar a nuestro punto, luego esta María Tudor muere y la sucede su otra hermana, o media hermana, que era Isabel Tudor, que era la hija de de Enrique Ana. VIII con Ana Bolena. Y entonces, esta Isabel Tudor se hace una firme defensora de la iglesia anglicana, se convierte en esta líder de eso, y había otros protestantes que más vale querían seguir la tendencia para el lado de el ginebrino, que se me fue el nombre, uno era Lutero y el otro era Calvino, ¿no? Entonces estos son los puritanos, los que querían la reforma pura, y empiezan a ser perseguidos, y entonces finalmente terminan en las colonias americanas. Entonces ellos tienen claro que la conexión directa entre religión y Estado es negativa. Entonces nunca la tuvieron, y en la Constitución de Estados Unidos no aparece ni mencionado Dios, en ningún lado. No hay referencia a la religión, etc. Lo que lleva a algunos desinformados a pensar que es un país de gente sin ningún tipo de religión, o que la religión no le interesa. Está ahí el estereotipo del norteamericano materialista, etc. Pero son ultra religiosos. Y la religión, las comunidades tienen mucho influencia en todos los ámbitos de la Sí, vida. Yo me he sorprendido yendo a distintas casas, cuando iba con esta falsa idea, que vos te sentás a comer y rezan, que a vos te llevan a la iglesia, que en todos los actos hay algún tipo de exclamación de Dios o lo que sea, pero es algo voluntario, no es impuesto del Estado, y además no está financiado de ninguna manera por el Estado, ¿no? Entonces, son muy religiosos, hacen esa revolución, mantienen esas costumbres. La diferencia es que la Revolución Francesa es anticlerical, directamente ataca a la iglesia y a la religión de la gente, ¿no? Algo de lo que se dan cuenta que no va por ese lado, porque la gente no quiere esto, ¿no? Digamos, y eso lo ve claramente Napoleón, ¿sí? Y para el caso nuestro es que ¿por qué es importante la Revolución Francesa en América? Porque Napoleón, en su lucha contra Inglaterra, en un momento X decide invadir España, que era aliada. O sea, no invade España, le pide permiso para pasar con las tropas para ir a Portugal, porque Portugal no adhería al bloqueo continental que Napoleón le hacía a Inglaterra para tratar de perjudicarlo económicamente. Mientras todo esto, no sé, de 1789 a 1800, y más todavía, ¿no? Porque Napoleón luego seguía con las guerras. El gasto en guerras, el gasto público seguía exacto. creciendo enormemente, si bien la diferencia
desde 1800, por poner un número redondo en adelante, es que Napoleón puso orden, pacificó hacia adentro. Las guerras eran externas, pero el gasto seguía creciendo. Los primeros 10 años de la revolución era un caos económico por todo esto que mencionamos. Cualquiera que tuviese algún tipo de propiedad, todos esos emigraron, se fueron. Capitales no iban a venir porque no sabía si te lo expropiaban o no. No sé si suena eso, ¿no? A actualidad. Es terriblemente. Yo voy a poner después aquí una parte del texto de Peterson en el cual describe, pero es como como si estuviera describiendo, como si fuera una crónica de un diario argentino actual. El tema de la gente que se va, la más capacitada, y la imposibilidad absoluta de recibir cualquier tipo de inversión, cualquier tipo, o sea, la huida es fenomenal, obviamente. Pero esto es lo que hablamos siempre, la falta de institucionalidad deviene en estos líos, o sea, en estas catástrofes. Exacto, porque además hay otra cosa que también se ve claramente en la Revolución Rusa, que es cuando expropian tierras, etcétera, la entregan a los campesinos. Todos los campesinos no saben cómo explotarla, no porque sean tontos, sino porque no han sido entrenados en eso. Luego tampoco no tienen conocimiento ni de administrar las tierras, ni las herramientas para hacerlo. Claro. Y además está todo tan fragmentado que vos de repente hay un negocio que te funciona si tenés 10 hectáreas. Si tenés una hectárea, la escala no te da para tener ese negocio. Entonces, todo esto llevó a que, bueno, cuando se viera todo ese caos, a partir de 1795, la cosa se empieza a tranquilizar, viene primero el directorio, después viene el consulado, pues llega Napoleón, el imperio. Pero esas libertades que se proclamaban tan abiertamente no existían en Francia, sí iban a existir en Estados Unidos, haciendo siempre la salvedad del tema que no se puede soslayar, que es el tema de la esclavitud que se ha discutido. Lo discutían en ese momento y tardaron, por poner un número redondo, 80 años en resolverlo. Al Exacto. menos de declarar el fin de la esclavitud, porque después hay que ver lo que pasó. Todavía hoy se discute el tema de los negros en Estados Unidos. Bueno, esa es una próxima charla. De todas maneras, si lo pensás, siendo un país tan enormemente joven, no es tanto el tiempo que le llevó reacomodarse luego de la guerra de secesión. O sea, es... No, para nada. Y ahí además hay otra cosa para discutir, que es el tema de la esclavitud a nivel mundial, ¿no? Exacto. Y el tema ese, que también existía acá en el Río de la Plata. En mayo de 1808 se levantan los españoles en Madrid, el levantamiento de Madrid, el día de la independencia, el 2 de mayo de 1808. Empiezan a luchar. Ahí está San Martín luchando con los españoles. Exacto. Está luchando con los españoles contra los franceses, ¿no? Después es interesante, porque 4 años después, 6 años después, San Martín está con los criollos luchando contra los españoles. Pero bueno, esa es otra historia también, ¿no? De cómo las cosas no son tan lineales ni tan sencillas. Eso es lo que a mí me gusta señalar, ¿no? Acá están los buenos, acá están los malos son siempre malos y los buenos son siempre buenos, ¿no? Así entre comillas. ¿No te parece, Ale, que esa es la forma en la que se enseña la historia Bueno, sí. en las edades más tempranas, ¿no? En lugar de enseñar a pensar y plantear contextos, porque eso es lo que te permite ubicarte más o menos y entender las razones de las cosas, amén de que nos enseñan, por ejemplo, nos enseña la Revolución Americana, la Independencia Americana, ni mucho menos, y sí la francesa, totalmente deformada. Y lo que vos decís es cierto, parece que la Revolución Francesa es toma de la Bastilla, ping, ya está, y la Francia actual, y no se enseña el terror devastador de 20 años que conlleva el desastre económico y social de una Francia que era próspera, más allá de obviamente, de la situación económica de las guerras, ¿no? Previas a la Revolución. No, y que era una sociedad de privilegios y que la corte tenía privilegios y que la gente la pasaba mal, eso está claro. Sí, sin duda, sin duda. Lo interesante del artículo es que Turgot le planteó al rey la alternativa de bajemos el gasto, bajemos los impuestos, abramos la economía. El rey estuvo de acuerdo y luego dio marcha atrás. Y lo que dice es, bueno, se podría haber evitado todo lo que vino después, que fue peor, porque la gente la pasó peor, ¿no? Es como, salvando las distancias, y algún pro Revolución Francesa y pro Francia me va a matar,
porque pasa esto, ¿viste? Porque te agarran el extracto y... Es como la Revolución Rusa, que le prometieron a los campesinos, a los obreros, miren, ustedes van a tener tan nivel de vida mejor, y después fue peor, fue muchísimo peor. Por suerte para los franceses esto duró poco, porque ya a partir de 1800 la economía empieza a mejorar, más allá de los gastos, etcétera, de lo que hace Napoleón. Y aun cuando vuelve, porque en 1814, con la caída de Napoleón, vuelve la monarquía, como dijimos, y estuvo hasta 1871. Cuando un sobrino de Napoleón, que también, vos fíjate, en 1848 vuelve a haber una revolución en Francia. Entonces lo llaman revoluciones burguesas. Cae Luis Felipe de Orleans. Que es un ciclo común en toda Europa, ¿no? Sí, exacto. Cae Luis Felipe de Orleans y es nombrado presidente Luis Bonaparte. El sobrino del tío. El sobrino del tío Napoleón, ¿no? Ahora, lo interesante de esto es que en 1854 años después, él ve que está teniendo, cuando se habla de bonapartismo, se habla de este muchacho, está teniendo apoyo de la gente, otorga el sufragio a muchos campesinos, o sea, a 8 millones de campesinos, etcétera, y hace un plebiscito a ver si la gente quería volver a tener un imperio y un emperador, y gana el plebiscito, obviamente, y entonces en 1852 se convierte en Napoleón III. Luis Bonaparte fue presidente de la Segunda República, de la primera, bueno, la República ahí en ese momento, y en 1852 él mismo se hace coronar emperador, hasta que pierde la guerra con los alemanes, en 1871 cae el Segundo Imperio. Exacto. Entonces, digamos, si vos te quedás en el... Estaba mirando Marx eso, porque cuando escribe, sí. Estaba mirando Marx y no nos olvidemos qué miraba y qué analizaba Marx cuando escribía, para después basar su teoría, ¿no? La primera parte como tragedia, la segunda como comedia. Ese sería otro tema que a mí me gusta. Yo tengo que saber mucho más, tengo que aprender mucho más, pero conseguiste uno que realmente sepa para hablar de Marx. Porque también hay otra cuestión, yo no puedo estar bien, obvio que con los populistas, intervencionistas, no, pero tampoco con mis amigos liberales, porque los critico todo el tiempo, pero forma parte del trabajo, ¿no? Es decir, los tipos se creen que Marx es un estúpido, que pensó el marxismo, ¿no? Porque no sé si tuvieron suerte de leer aún el manifiesto comunista, yo siempre digo... Es cortito, el manifiesto se lee en una tarde. Es un libro extraordinario. Está bien, yo no coincido con ninguna de las ideas, pero es el libro que más influencia tuvo en todo el siglo XX. Y sigue teniendo hoy, porque vos escuchás a la gente hablar, y está diciendo el manifiesto comunista, aunque no lo haya leído, porque se internalizó tanto esta idea de que los ricos son ricos porque les roban a los pobres, y los pobres obreros, y bueno. Pero Marx no era estúpido. Nada más que no vivió 2000 años como para darse cuenta que lo que proponía no iba por ahí. Pero era un gran analista de todas estas cuestiones. Y él veía por dónde iba la cosa y cómo podría ser, ¿no? Que además es producto de las ideas de los economistas clásicos, etcétera. No es que Marx fue marxista siempre y siempre, no. Él en un determinado momento vio una cosa, ¿no? Que gran parte de los antecedentes están en esta Revolución Francesa, cuando se habla del origen del socialismo, si bien algunos lo llevan a Platón, pero ya lo estamos estudiando. Sí, y a Rousseau y demás, es cierto que es una idea. A Rousseau sí está firme, estas ideas, ¿no? Están presentes. Se está analizando muchas cuestiones. Lo interesante es ver, y con esto creo que podemos cerrar por hoy, que es decir, bueno, la Revolución Americana llevó a un periodo de casi 100 años de crecimiento, interrumpido brevemente por esos 4 años de la Guerra Civil, y luego Estados Unidos siguió. Francia le costó mucho más, ¿no? Si bien es un país de los países más importantes, más prósperos del mundo, etcétera, pero no es producto de la Revolución Francesa, sino a pesar totalmente. de esa Revolución Francesa. Y entonces, este artículo señala puntos muy salientes de decir, mirá, esto empezó con una idea de liberar al pueblo, terminó tiranizando más, ¿no? A diferencia de la Revolución norteamericana, que surge para conservar libertades que ya se tenían. Y la última,
En el caso nuestro de América Latina, entonces miramos mucho más, digamos, por un lado, la independencia de América viene por esta invasión de Napoleón a España, que nos deja huérfanos, entre comillas, y ahí todas estas ideas que ya se venían conociendo se empiezan a discutir más abiertamente. Abre el campo para que se empiecen a discutir y plantear, ¿no? Más abiertamente. El rey de España no está más. ¿Dónde está el rey de España? Está prisionero. Este que está ahora no es el legítimo. Ahora el gobierno vuelve a nosotros. Ojo, Ale, esa idea de que la soberanía deviene del pueblo es algo que también tratamos en la anterior charla y es parte de la escolástica que tiene que ver con el origen de la soberanía, ¿no? Y pensar cuando el absolutismo ponía la soberanía en Dios, que se lo pasaba a los reyes, a el acuerdo del pueblo delegando en sus gobernantes. Lo que pasa es que en nuestro caso se fue después al pasto, habría que rastrear cómo fue que pasó. Pero lo que estás diciendo, la discusión de si el rey está preso no puede ejercer soberanía, entonces la tenemos nosotros. Ellos lo que dicen es, se rompe el pacto de sujeción. Nosotros tenemos un pacto con el rey. El rey no está más, el poder vuelve a nosotros. Por eso, vos fíjate, y ahora sí prometo que terminamos acá, porque si no esto sigue in eternum, que cuando se crea la junta, la primera junta, en la segunda junta de gobierno se pone defensora de los reales derechos de nuestro rey Fernando VII. Creo que es un poco más largo. Por eso, ellos en ningún momento, los patriotas, ya que ayer fue 25 de mayo, de entrada no hablan de independencia ni nada, porque tampoco eran suicidas, no sabían qué iba a pasar. Uno de los grandes temores de los que promueven la independencia es no darle el juego político a todos, porque estos nos van a venir a cortar la cabeza, porque nosotros lo estuvimos sometiendo durante 300 años, ¿no? Entonces, hay muchas cosas interesantes para seguir hablando, pero creo que hoy ya, no sé si estamos. Hoy estamos, te agradezco muchísimo la conversación. Vamos a poner el link del texto de Peterson, que es muy, muy interesante. Y para la próxima te comprometo con Guerra de Secesión. Muy bien. Muchas gracias, Ale. Buenas tardes. Gracias a vos.